Bienvenidos a esta presentación de conclusiones sobre los elementos analizados en esta segunda semana de trabajo. Bueno, analizamos la propuesta de Rodman sobre modelos de complejidad, de causalidad complejos, como era el modelo de causas componentes suficientes, ¿no? Pero bueno, vean que esto es una postura teórica, ¿no? Sobre cómo entender causalidad en salud, ¿no? Y que es, digamos, es una de las tantas vertientes que existe actualmente en cuanto a las teorías de, relacionadas a cómo se entiende salud y cómo se entiende la causalidad en salud. Pero bueno, nuevamente veamos, y creo que es mucho más fácil ir entendiendo entonces esta relación que inicialmente estábamos proponiendo, ¿no? ¿Qué pasa si partimos y si proponemos o escogemos como profesionales de salud eh, adoptar como una condición de realidad o de verdad que los modelos de causalidad simple son suficientes y necesarios, digamos, para adoptar estrategias de intervención en salud? Pues si nosotros generamos credibilidad y, digamos, utilizamos estos modelos de causalidad simple como elementos conceptuales y teóricos para relacionados a la salud y la forma en que se relacionan los factores de riesgo a la salud, pues entonces esa sería la base conceptual de la cual partiríamos. Pero veamos que la forma de estudiar entonces la salud sería este, como un efecto. La morbilidad y mortalidad lo analizaríamos como el producto de la interacción, de la actuación de factores específicos del entorno del individuo eh, y que modifican la condición de salud. Y bajo esta concepción, estos factores son independientes de otros, ¿no? Cada factor actúa por su cuenta en la modificación del evento en salud. Desde esta postura teórica, entonces, de que apuestan por modelos unicausales o que dan mayor potencia a modelos unicausales, podríamos entender, por ejemplo, eh, estas tendencias a enfocar la atención de las intervenciones de salud al cambio de eh, conductas y actitudes en los individuos como único factor a intervenir para lograr cambios en las digamos, y para transformar, digamos, los eventos adversos en la salud. Esto es incidir específicamente sobre un factor de riesgo, en este caso los estilos, invisibilizando, digamos, el efecto que tienen los otros factores del entorno de las personas, del entorno meso y macro social, que hacen que la persona, digamos, adopte un tipo de conducta u otra, ¿no? O sea, a mí me gustaría estar en los spa prácticamente una vez a la semana. El tema es que la realidad de mis ingresos y de la cantidad de actividades laborales que tengo que hacer para asegurarlos, pues no me lo posibilitan. Además, si genero ese gasto, pues a expensas de no garantizar eh, otros recursos en la familia que son indispensables, digamos, para la manutención del hogar o para la aseguranza, digamos, de la alimentación de los integrantes de la familia. Entonces, veamos que no todo es, eh, digamos, toma de decisiones conscientes de las personas. Es más, la adopción de estilos de vida no saludables también obedecen a tomas de decisiones conscientes de las personas. ¿Por qué invierten en un refresco y no en un jugo de naranja? Por ejemplo, muchos trabajadores de la calle o muchas personas que están, digamos, en determinados tipos de entornos laborales. ¿Se verá desconocimiento de factores de riesgo o se verá, digamos, a una situación que tiene que ver con capacidad de ingreso, capacidad de gasto, ¿no? O está simplemente determinada el hecho de que desconoce
sobre, digamos, el riesgo que tiene este tipo de conductas de alimentación. Entonces, aunque a veces digamos que estamos utilizando modelos complejos de para analizar la causalidad en salud, pareciera que muchas veces las formas de intervención que adoptamos realizar, digamos, no son complejas. Realmente no obedecen a un modelo complejo de intervención. Entonces, si partimos de modelos simples de entender cómo es que actúan o interactúan todos estos factores de riesgo, necesariamente la forma de estudiarles será dirigida, abocada a factores de riesgo específicos y las intervenciones estarán dirigidas a factores de riesgo específicos. Si comenzamos a hacer clic con los modelos de causalidad complejos y analizar que cada uno de estos factores implicados en la génesis de la enfermedad no interactúan por sí mismos, sino en conjunción o interacción con otros factores, entonces nos cambia automáticamente el chip. Y esto obliga necesariamente que la forma de estudiar será necesariamente analizando la forma en que actúa o interactúan estos múltiples factores de riesgo, lo cual necesariamente complejiza la forma de analizar y de entender la salud y de estudiarla y complejiza necesariamente las intervenciones. Las intervenciones entonces estarán necesariamente dirigidas a integrar dentro de las actuaciones transformaciones o acciones dirigidas a modificar múltiples factores de riesgos. Entonces, en esencia, se verifica nuevamente entonces esta relación en cómo el concepto, la forma que definimos que vamos a utilizar para conceptualizar salud y causalidad en salud, determina la forma de estudiar salud y de intervenir en salud. Entonces, esto no, digamos, está escrito en piedra, pero sí podemos considerar que hay postulados teóricos que son más afines a determinados modelos de causalidad, ¿no? Por ejemplo, los planteamientos, los postulados de Bradford Hill y Evans son más acordes a las relaciones de causas simples, ¿no? Esto de gradiente de exposición, temporalidad, que se verifique que sea previo a la exposición y demás. Pero si ustedes los analizan y verán que hacen, que son más afines a estos modelos simples, o de causa simple, efecto simple, o de causa múltiple, efecto simple, ¿no? Mientras que el modelo de causas componentes suficiente que plantea Rodman, pues complejiza muchísimo más la forma en que entendemos causalidad en salud, y esta es más afín al modelo al esquema que ustedes me dirán gráficamente, y es este modelo de causas múltiples, efectos múltiples, ¿no? Tuvieron la oportunidad de analizar cada uno de estos postulados, tanto de Koch, los actualizados por Bradford Hill y retomados por Evans y actualizados, y las diferencias que suscitan, digamos, con las propuestas de modelo de causalidad propuesto por Rodman, ¿no? Que es muy crítico a los postulados de los tres autores anteriores. Y ojo, aquí la necesidad nuevamente de tener mucho cuidado. Eh, Cuando escojamos, digamos, el modelo teórico a utilizar para entender la forma en que interactúan estos factores de riesgo, estos factores del entorno con los daños a salud, nuevamente, si el modelo de concepción de causalidad que adoptamos es de tipo modelo causa simple, efecto simple o modelo de causa múltiple, efecto simple, es muy probable que las intervenciones derivadas pues sean poco complejas y por tanto tengan un efecto muy limitado en la mejora de las condiciones o el estado de salud de las poblaciones. Entonces, es necesario
además de escoger el modelo teórico de entender cómo es que están, cuáles son los, digamos, cómo se determina la salud, eh, ya sea a través de modelos ecológicos, de modelos de determinantes sociales o de modelos de factores de riesgo o de triada ecológica, pero siempre tenemos que analizar que la propuesta de análisis que estamos generando realmente parta de un supuesto o de utilización de un modelo de causas múltiples, efectos múltiples, o de un mecanismos de causas componentes suficientes, que son los modelos más complejos de conceptualizar causalidad en salud. Es decir, tener desde un inicio que, que los factores de riesgo per se tienen una capacidad muchas veces limitada para producir beneficios o daños a la salud, y que esta capacidad se tiende a magnificar tanto para prevenir como para generar el daño cuando se conjugan las acciones de múltiples factores de riesgo o factores protectores a la salud. Entonces, es necesario no solamente analizar la acción individual de los factores, sino en conjunción con otros. Este fenómeno que llamamos interacción, es necesario analizarla, ¿no? Y si lo analizamos de esa manera y partimos de ese marco conceptual, entonces necesariamente las intervenciones no tienen o no deberían de estar limitadas a un único factor de riesgo, sino generarse a múltiples factores de riesgo. Ojo, esto implica entonces acciones dirigidas a múltiples factores de riesgo desde un mismo nivel sectorial o acciones coordinadas entre múltiples factores, entre múltiples sectores de la acción social organizada que intervengan sobre múltiples factores de riesgo. Y una vez, nuevamente, esta es la parte conceptual. A la hora de proponer intervención, una herramienta que da muchas pistas de cómo engranar o cómo articular estas intervenciones, nuevamente vuelve a ser el modelo de historia natural de la enfermedad, que nos propone un modelo coherente de engranaje de las intervenciones, de actuaciones sobre los factores de riesgo para prevenir la aparición de daño. Pero en las personas que ya tienen daño o en las que se genera el daño, pues acciones de prevención secundaria para el diagnóstico temprano y oportuno, limitación del daño y rehabilitación. Entonces, nuevamente, por favor, tratemos de utilizar modelos teóricos más acordes para cada problema de salud, pero siempre vigilando utilizar modelos de causalidad complejos para entender la interacción entre los factores o determinantes de la salud y su asociación con el daño a la salud de las poblaciones. Y esto necesariamente derivará en la generación de intervenciones complejas, pero con mucho mayor potencial de impactar positivamente en la salud de las poblaciones. Es decir, generarán la utilización de modelos complejos de concepción del proceso salud, enfermedad, atención, cómo se determina socialmente o de cómo interactúan los factores de riesgo, nos permite generar políticas públicas en salud más coherentes. Bueno, nuevamente, concluyendo, esta lámina resume lo descrito, analizado anteriormente. Bueno, con esto damos fin a la presentación de cierre de conclusiones de esta segunda semana de trabajo.